Ánimo, ánimo, ¿qué tal jóvenes y señoritas? Ánimo. ¿Qué tal jóvenes y señoritas? ¿Cómo están? Espero que bien. Es un gusto poder saludarles. Quiero invitarlos a que me acompañen y que juntos estudiemos un tema muy interesante, el cual es la materia y la energía en su parte número 1. Iniciemos entonces. Vamos a empezar definiendo la materia. La materia se define como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, que tiene volumen. Por ejemplo, una manzana, una piedra preciosa, el aire, el agua y los metales. Estos son solo algunos ejemplos. No olvidemos entonces que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, que tiene volumen. Continuemos. Muy bien. Vamos a empezar a hablar de las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia son todas aquellas características que permiten describirla. Estas se dividen en propiedades generales y en propiedades específicas. Las propiedades generales son aquellas que son comunes a toda la materia y por lo tanto no permiten diferenciar a una sustancia de otra. Ojo con esto, son aquellas que son comunes a toda la materia y por lo tanto no permiten diferenciar a una sustancia de otra. Por ejemplo, podemos mencionar la masa, el volumen, el peso y la temperatura como propiedades generales de la materia. A continuación voy a hablarles acerca de cada una de ellas. Empezando con la masa. La masa es la cantidad de materia que está contenida en un cuerpo. Esta se mide con la balanza. Actualmente existen diferentes tipos de balanzas para poder determinar la cantidad de masa. Su unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo. El gramo es un submúltiplo del kilogramo. ¿Cuál de estas frutas tiene mayor masa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál de ellas tendrá mayor masa? ¿La manzana o la fresa? Por supuesto que la manzana contiene mayor cantidad de materia que la fresa. La masa aproximada de una manzana pequeña es de 140 gramos, mientras que la masa aproximada de una fresa de tamaño mediano es de 40 gramos. Es evidente que la manzana contiene mayor cantidad de materia que la fresa. Continuemos. Es muy común utilizar los conceptos de masa y peso como sinónimos, pero no son lo mismo, hay que tener cuidado con esto. El peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra u otro astro sobre un cuerpo, y está determinado por la gravedad del lugar donde se encuentra el objeto. Así, la masa de un astronauta es la misma en la Tierra que en la Luna, mientras que su peso varía. En la Luna es la sexta parte que en la Tierra. El peso se calcula con la siguiente fórmula: P igual a M por G, donde EP es el peso en newtons, M es la masa en kilogramos y G la aceleración de la gravedad en la Tierra, cuyo valor es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Veamos el siguiente ejemplo. Si la masa de un astronauta en la Tierra es de 9.20 por 10 a la 4 gramos, ¿cuál será su masa en la Luna? ¿Cuál será su peso en la Tierra? ¿Y cuál será su peso en la Luna? Muy bien, veamos la solución. Recordemos que la masa es una cantidad invariable en el universo. Esto quiere decir que su valor es constante. Por lo tanto, su masa sigue siendo igual a la que tiene en la Tierra, 9.20 por 10 a la 4 gramos, que equivalen a 92 kilogramos. Aquí muestro la conversión de unidades de medida que se hizo. Hay que multiplicar la masa del astronauta en gramos por el factor de unitario que corresponde, que es un kilogramo, equivalente a 1 por 10 a la 3 gramos. Multiplicamos aquí 9.20 por 1, nos da 9.20. Aquí dividimos 10 a la 4 dentro de 10 a la 3. Recordemos que para dividir potencias de la misma base
se copia la base y se restan los exponentes. Por lo tanto, se copia 10 y se resta 4 menos 1, menos 3, 1. Y gramos se cancelan con gramos. Por lo tanto, la masa del astronauta va a ser de 9.20 por 10 a la 1 kilogramos, la cual equivale a 92 kilogramos. Esa es la masa del astronauta en kilogramos, 92 kilogramos. Continuando con el ejemplo número 1. Vamos a calcular el peso del astronauta en la Tierra. Recordemos que para calcular el peso se debe multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad. La masa del astronauta es de 92 kilogramos y la aceleración de la gravedad en la superficie terrestre es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Al multiplicar estos dos valores vamos a obtener el siguiente resultado, 901.60 Newton. Este es el peso del astronauta en la Tierra, mientras que en la Luna sería, nuevamente multiplicamos la masa del astronauta, pero ahora por la aceleración de la gravedad en la superficie de la Luna. Es importante mencionar que la aceleración de la gravedad en la Luna es 6 veces menor que en la Tierra. Su valor aproximado es de 1.63 metros sobre segundo cuadrado. Multiplicando estos dos valores vamos a obtener el siguiente resultado, 149.96 Newton. Por lo tanto, podemos concluir que la masa del astronauta en la Luna sigue siendo la misma que en la Tierra, pero su peso en la Luna es 6 veces menor que en la Tierra. Ahora vamos a hablar de otra propiedad general de la materia, el volumen. Recordemos que esta es una de las propiedades que junto con la masa se utilizan para definir la materia. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Todos los cuerpos, independientemente de su tamaño y forma, ocupan un volumen determinado. Su unidad en el SI es el metro cúbico. Un submúltiplo del metro cúbico es el centímetro cúbico. También se emplea el litro, cuya equivalencia es la siguiente: un litro es equivalente a 1000 centímetros cúbicos. También vale la pena mencionar que un centímetro cúbico es equivalente a 1 mililitro. Veamos un ejemplo. El volumen de gaseosa expresado en mililitros. Acá tenemos dos recipientes, una botella y una lata. Una botella como esta contiene 500 mililitros de gaseosa, mientras que una lata contiene 354 mililitros de gaseosa. Para profundizar un poquito en esta propiedad, vamos a hablar acerca de la medición de volúmenes. Existen diferentes formas de medir volúmenes. Para medir el volumen de un líquido se deben utilizar instrumentos como probeta, pipeta, matraz de aforo o vasos de precipitado. A continuación se muestran los instrumentos anteriormente mencionados: el matraz de aforo, el vaso de precipitado, la pipeta y la probeta. Ahora bien, para medir el volumen de un sólido irregular se utiliza el método por inmersión en agua, así como se observa a continuación. El volumen del sólido será la diferencia entre el volumen final, que se mide cuando el objeto está dentro de la probeta, menos el volumen inicial, antes de introducir el objeto dentro de la probeta. Por lo tanto, el volumen del sólido va a ser igual al volumen final menos el volumen inicial. El volumen final, podemos darnos cuenta en la imagen, que es de 22 mililitros y el volumen inicial de 16 mililitros. Por lo tanto, al calcular la diferencia de volúmenes, vamos a tener que finalmente el volumen del sólido irregular será 6 mililitros, que equivalen a 6 centímetros cúbicos. Para ir finalizando con esta propiedad, vamos a ver cómo calcular el volumen de un sólido geométrico de forma regular. Para poder hacer esto se aplican fórmulas matemáticas como se observa a continuación.
Hablemos acerca del cubo. Para poder calcular el volumen de un cubo, necesitamos conocer la longitud de uno de sus lados o aristas. Recordemos que el cubo tiene la característica particular de que todas sus caras son iguales y por lo tanto sus lados o aristas también son iguales. Por lo tanto, el volumen de un cubo va a ser igual a la longitud de uno de sus lados multiplicada por sí misma 3 veces, que es lo mismo que elevar dicha longitud al cubo. El prisma rectangular. Para calcular el volumen de un prisma rectangular necesitamos conocer su ancho, su largo y su altura. La fórmula es la siguiente: el volumen va a ser igual al ancho por el largo por la altura. Basta con multiplicar estas 3 dimensiones para poder conocer cuál es el volumen de un prisma rectangular. En el caso de una esfera, necesitamos conocer cuál es el radio de la esfera. Y la fórmula es la siguiente: el volumen de una esfera es igual a 4/3 por pi por la longitud del radio elevada al cubo. Finalmente, para calcular el volumen de un cilindro, necesitamos conocer primero el radio de la base del cilindro. La base de un cilindro, recordemos que es un círculo, y la altura del cilindro. Entonces la fórmula es la siguiente: el volumen de un cilindro es igual a pi por r cuadrado por la altura. Estas fórmulas son muy importantes porque nos van a ser muy útiles más adelante y también les van a servir a ustedes para resolver parte de la guía de estudio y trabajo número 2. Por último, voy a hablarles acerca de la temperatura, que es otra de las propiedades generales de la materia. La temperatura es una medida del calor o energía térmica de las partículas en una sustancia. Se mide con el termómetro. La temperatura no depende del número de partículas que haya en un objeto y por lo tanto no está en función del tamaño. La unidad de temperatura en el SI es el Kelvin, aunque normalmente se usan los grados centígrados, es decir, la escala Celsius. Existen varias escalas de temperatura. Para definir una escala se establecen arbitrariamente 2 puntos de referencia que indican los extremos de la escala. La distancia entre estos puntos se divide entre un número definido de partes a los que se llama grados. Algunas de las escalas termométricas más utilizadas son las siguientes: la escala Kelvin, la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Estas son las 3 escalas termométricas más utilizadas. Para poder establecer estas escalas se utilizan puntos de referencia. Los puntos de referencia que se han escogido son el punto de ebullición del agua y el punto de congelación del agua. En la escala Celsius, el punto de ebullición del agua corresponde a 100 grados centígrados. Y en la escala Fahrenheit a 212 grados Fahrenheit. El punto de congelación del agua en la escala Celsius corresponde a 0 grados centígrados, mientras que en la escala Fahrenheit corresponde a 32 grados Fahrenheit. Estos son los puntos de referencia. La temperatura corporal normal en el ser humano corresponde a 37 grados Celsius, que equivalen a 98.6 grados Fahrenheit. El punto de ebullición del agua corresponde a 100 grados centígrados, que equivalen a 212 grados Fahrenheit. Y repitiendo de nuevo, la temperatura corporal normal en el ser humano corresponde a 37 grados centígrados, que equivalen a 98.6 grados Fahrenheit. Y el punto de congelación del agua en la escala Celsius corresponde a 0 grados centígrados, mientras que en la escala Fahrenheit corresponde a 32 grados Fahrenheit. Vamos a continuar con la explicación de este tema en la segunda parte, así que por favor, estar muy atentos.